Bienvenidos a Oasis TV, tu fuente de fe en el desierto de la vida. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que usted nos esté viendo, nos esté escuchando, y a todos ustedes que nos escuchan a través del 1610 AM, la radio en Los Ángeles, California, o en el www.radiovisionoriginal.com. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Y quiero esta mañana o esta tarde o esta noche invitarle a que se una conmigo en oración, y así entonces tengamos esa comunión con nuestro Padre que permite que nos podamos encontrar en esta hora. Gracias, Padre, porque estás con nosotros. Gracias porque no nos dejas. Gracias porque a lo largo de todo este tiempo y te seguiremos viendo, obrando maravillosamente en nuestras vidas, guardándonos, cuidándonos, proveyéndonos, Señor. Te agradecemos, bendecimos tu nombre, porque eres bueno, Señor, porque no nos dejas, porque no nos fallas, porque siempre tu presencia está ahí con nosotros. Y, Señor, podemos experimentarlo como en esta hora, Señor, cuando nos unes a través de todos estos medios, Señor, para que podamos buscar tu rostro y aprender de ti, Señor. Ayúdanos para que así sea, inspíranos, que tu palabra traiga esa esperanza que nuestros corazones anhelan tener cada día de nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios.
Cuán hermoso es estar en tu presencia, Señor. Cuán hermoso es estar a tu lado, Señor, y adorarte y bendecir tu nombre, porque eres bueno y tu misericordia, Señor, es para siempre. Amén. El tema de hoy, cuando Jesús viene a nuestra casa. Y así quiero invitarte entonces que vayamos a nuestras Biblias y quiero empezar en el libro de Marcos, o en el Evangelio de San Marcos, como también lo conocemos, en el capítulo 1, el verso 29 al 31. Y dice así la palabra del Señor. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Bien, como dije hace un momento, el tema de hoy es cuando Jesús viene a nuestra casa. En una ocasión, después del trabajo, un esposo llega a su casa y la esposa le dice: ¿sabes que hoy vino a nuestra casa el nuevo ministro y me hizo una pregunta muy difícil? Y el hombre dice: ¿qué tan difícil? ¿Qué fue lo que te preguntó? Y la mujer le respondió: él me preguntó, me hizo la pregunta siguiente, y me preguntó y dijo: ¿vive Jesucristo aquí? ¿Y tú qué le respondiste?, dice el esposo. No supe qué decir, respondió la esposa. ¿No pudiste decirle que somos personas respetables? ¿No pudiste decirle que somos personas honorables? ¿No le pudiste decir que trabajamos muy bien, que somos buenos trabajadores, que somos buenos administradores? Y que, pues, vamos a la iglesia cuando nos dan ganas de ir. ¿O no le pudiste decir que hay veces que leemos también la Biblia y que de hecho algunos versos los sabemos ya de memoria? Pero la esposa le dice: pero ¿sabes qué? Eso no fue lo que él me preguntó. Lo que él me preguntó, dijo la esposa, fue: ¿vive Jesucristo aquí, en esta casa? Esta, yo creo, es una buena pregunta para hacérsela a cualquier familia. Si a usted le preguntaran: ¿vive Jesucristo, vive Jesús, el Hijo de Dios, en esta casa?, ¿usted qué respondería? Y me voy a incluir. ¿Qué responderíamos nosotros si nos hicieran esa pregunta? Y después de esta pregunta cabe una serie de preguntas, pero una de ellas que quisiera yo hacer en esta hora es: ¿habrá alguna diferencia en la vida de una familia cuando Jesús, el Hijo de Dios, visita y, mejor aún, vive en esa casa o en nuestras casas? ¿Habrá alguna diferencia? Pues de eso quiero hablar esta hora. En el Nuevo Testamento encontramos que puede suceder que cosas diferentes pueden ocurrir cuando Jesús llega a una casa. Una vez Jesús fue a una casa y su presencia, significó mucho. Este evento sucedió, puedo decirlo así, casi al principio del ministerio público de Jesús. En esa ocasión Jesús había bajado de las montañas ahí de Galilea y llegó a las orillas o a la ribera del mar de Galilea. A lo largo de las orillas de ese lago Jesús había enseñado y había también sanado. Había él comenzado también a llamar a sus primeros discípulos. Marcos, como los versos que vamos a leer, nos describe un día en la vida de Jesús. Y, por ejemplo, tomemos el sábado. El sábado Jesús fue a Capernaum. Eso es lo que dice la Biblia. Y de ese pasaje vamos a estar hablando. Y
Ahí por la mañana dice que ahí en Capernaum fue a una sinagoga donde enseñó, pero también sanó a un endemoniado. O sea, ese endemoniado estaba dentro de la sinagoga y Jesús llegó ahí y ahí entonces fue sanado, fue liberado este endemoniado. Por la tarde Jesús fue a la casa de Pedro y en esa casa dice la palabra que también ahí sanó a la suegra de Pedro. Luego, a la caída de la tarde, salió Jesús a caminar hacia las calles ahí de Capernaum, donde habían personas que habían llegado ahí para ser sanadas por él. Viendo entonces este primer ejemplo de la visita de Jesús a la casa de Pedro, se puede ver qué es lo que puede suceder cuando Jesús entra a una casa. Y vamos a ver lo que puede suceder. Primera cosa que puede suceder cuando Jesús visita una casa, ahí en esa casa va a haber y siempre habrá sanidad. Jesús entonces trae sanidad a un hogar. Después de la reunión matutina en la sinagoga, Jesús fue a la casa de Pedro, dice. Y no sé si usted ha tenido la oportunidad de visitar allá Capernaum, la Capernaum, digamos, de nuestros tiempos, y quisiera remontarnos a esa lectura bíblica que acabamos de hacer. Y puedo decir que aún en este momento, ahí en esa ciudad de Capernaum, hay una ruina que se dice que es la sinagoga donde Jesús estuvo. Y casi al frente de esa sinagoga está prácticamente lo que dicen los arqueólogos, ¿verdad? Y los historiadores dicen que esa fue la casa de Pedro, donde vivía con su familia y con su suegra, que prácticamente esa casa se convirtió, diría yo así, en el centro de operaciones de Jesús. O sea, todo el ministerio que se desarrolló en Galilea, que fue el mayor ministerio, ahí se desarrolló, ese era el punto de reunión. Pero en esa ocasión Jesús llega a esta casa de Pedro y entonces ahí se encuentra a la suegra de Pedro y dice la palabra que ahí, ¿verdad? Jesús sanó. Entonces, si esto era así, lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Al salir de esa sinagoga, estaba al frente, Jesús se salió de la sinagoga y prácticamente cruzó la calle para entrar en esa casa. En la casa, como dije yo hace unos momentos, había una necesidad y Jesús usó el poder de Dios para sanar a la suegra de Pedro. Ahora, mirando esto, puedo decir entonces que cuando Jesús llega a una casa, hay sanidad. Y yo quiero preguntar, ¿quién debe ser sanado en nuestra casa? ¿Necesita nuestra casa o nuestro hogar sanidad de cualquier tipo, ya sea física, mental o emocional? ¿Te habrán herido alguna vez? ¿Tienes alguna herida no física, emocional, que te hace comportarte de la manera que te comportas? ¿No crees que si Jesús llega a tu casa, podría Él sanarte? Yo creo que podría sanarte. Yo creo que podría liberarte. Yo creo que podría ayudarte, así como ayudó todas las veces que Jesús visitó a una casa. En esa casa pasaron cosas maravillosas, milagrosas. Y vamos a ver algunas de ellas, pero quiero seguir en este caso que ahora nos detiene aquí, hablando de la visita de Jesús a la casa de Simón Pedro, ¿verdad? Que luego conocimos como Pedro, el gran apóstol del Señor. Bien, cuando Jesús visita una casa, también hay ayuda. Uno recibe ayuda y también uno puede dar ayuda. Nos dimos cuenta de lo que hizo la suegra de Simón Pedro después de ser sanada. ¿Te diste cuenta qué dice la Biblia que hizo a la suegra de Pedro cuando después de haber estado postrada en una cama así con esa fiebre alta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó después? Dice que ella inmediatamente se puso a servir, o sea, comenzó a servir a otros. Y de aquí aprendemos que la gratitud
hacia Dios por haber sido sanada, la expresó esta mujer con servicio. Esta es también la forma en que expresamos nosotros gratitud. ¿Y cómo? Sirviendo a los otros, sirviendo a los demás en el nombre de Jesús. Y lo hacemos por agradecimiento, ¿verdad? No para alcanzar la salvación o la vida eterna, porque eso ya lo tenemos. Sabemos que es un regalo de Dios hacia nosotros, pero actuamos, servimos porque estamos agradecidos por las bondades de Dios sobre nosotros, por lo que Él ha hecho con nosotros y también con nuestras familias. Así es que diría yo también que se puede brindar ayuda de forma sencilla, pero también de formas complejas. Ejemplo, había una señora que trabajaba en un hotel y dice que esa señora se llevaba todos los días ahí del hotel el periódico, ¿verdad? Y lo dejan ahí, son regalos, digamos así, para que la gente los lea. Pues esta señora se llevaba su periódico todos los días a su casa y por la noche oraba por los niños que nacían en ese día cuando el periódico había sido editado. Ella agarraba como tarea orar por cada uno de esos recién nacidos. Y dice también que oraba por fortaleza para las familias que aparecían ahí las esquelas, ahí en esos periódicos donde decía, murió tal persona. Y ella, sin que las familias lo supieran, ella oraba por cada familia que había perdido un ser querido, para que Dios los fortaleciera, para que Dios, ¿verdad?, los consolara. Esas familias ni se imaginaban, pero esta mujer, ¿verdad?, que sabía por gratitud hacer lo que Dios le ponía en su corazón y porque realmente estaba agradecida, ¿verdad? Ella encontró la manera de cómo servir. Obviamente, usted que trabaja en un lugar como eso sabe que los hoteles y los restaurantes y las cosas públicas así, de ese tipo de servicio, ¿verdad? Cuando más están abiertos, es decir, cuando más demanda de trabajo hay es los fines de semana. Cuando la iglesia se abre, esta mujer no podía ir, ¿verdad?, a congregarse, ni servir al Señor de una manera de servirle de alguna manera, pero ella encontró la manera de servirle porque su corazón estaba agradecida con Dios. Tenía un corazón que no se le olvidaba de dónde Dios la había sacado, cómo Dios le había proveído y encontró la manera de servir. Así como la suegra de Pedro, inmediatamente después de haber sido sanada, se puso a servir al maestro. Yo creo que Dios nos llama a todos a servir. Cuando Jesús llega a nuestra casa, sentimos algo que debemos hacer, algo tenemos que hacer. Y eso no es que sea una obligación que el líder religioso, el pastor, el quien sea líder, nos obliga a hacer. Es que es algo que nace, es algo que brota porque estamos agradecidos con el Señor. ¿Verdad que sí? Así, por esa razón, servimos a Dios y lo hacemos de todo corazón, sabiendo que todo lo que hagamos para una persona que necesita, para el Señor, lo hacemos. También puedo decir que cuando Jesús visita una casa, la ayuda produce gozo y realización. La ayuda que se da a otros, como Cristo nos ha brindado ayuda a nosotros y a nuestras familias, produce gozo y realización. Yo puedo decir, qué gozoso se siente uno cuando da a alguien, cuando sirve a alguien. Yo creo que la persona que recibe esa ayuda, ¿verdad? Y ellos se han de sentir bien gozosos, pero mayores, ¿verdad? Con mayor gozo nosotros que podemos dar y que podemos servir. Entonces, ese gozo tanto para la persona que ayuda como para la que recibe la ayuda. Es realización para quien ayuda a otros. Se siente uno realizado, se siente que valió la pena el esfuerzo. Aunque sabemos que muchas veces la gente ni siquiera lo va a agradecer, ni vamos a recibir nada de ellos. Pero nosotros no hacemos y no damos para recibir, sino que damos y ayudamos, ¿verdad? Y servimos por agradecimiento a Dios. Es algo hermoso poder hacer eso, porque eso también, ¿verdad? Ese gozo nos mantiene vivos en nuestra fe y nos mantiene alegres y contentos todos los días de nuestra vida.
Bien, también quiero compartir el otro punto, que cuando Jesús visita una casa hay esperanza. Porque todos, creo yo, tenemos necesidad de esperanza. No sabemos nosotros cuán enferma estaba la suegra de Pedro, pero lo que sí sabemos es que también Lucas, ¿verdad? Y Lucas dice la Biblia que era el médico, que él era médico, escribe que la mujer tenía una fiebre, dice, muy alta. Y esto nos da una pauta para pensar que tal vez estaba en una situación delicada, ¿verdad? O tal vez estaba hasta en peligro de muerte. Pero cuando Jesús llegó a esa casa, llevó esperanza. Todos, ¿verdad? Necesitamos esperanza. Esta mujer, la suegra de Pedro, ¿verdad? No tenía ya la esperanza de poderse salvar, pero llega a su casa Jesús y recibe inmediatamente la esperanza. No todo estaba perdido. Si el maestro estaba ahí y había visitado su casa, había esperanza. Y esto es bien importante también, la seguridad que da, ¿verdad? La esperanza, o la seguridad de la esperanza. Yo creo y estoy seguro que Dios, a través de Jesús, trae esperanza. A esa desesperanza del pecado no perdonado, Jesús trae perdón y con él esperanza. A la desesperanza del mal hábito, como por ejemplo, ¿verdad?, consumir esas bebidas que hacen daño al cuerpo y a la mente y a todo el ser, o las drogas, Jesús trae el poder para vencer y con ello esperanza. Con Jesús, yo puedo decir así fácilmente, sí se puede. No hay nada imposible para Dios. A un hogar también donde parece que no hay amor, donde todo es enfrentamiento, donde todo es problema, todo es ira, todo es contienda, todo es amargura, en lugar de descanso y ternura, ahí Jesús traerá amor, comprensión, reconciliación y con esto esperanza de un hoy, pero mejor de un mañana, ¿verdad? Un mañana mejor. Si hay ahí todo ese tipo de situaciones y Jesús llega, entonces cambiará toda esa situación en un mañana mejor. Y también empezando por un presente mejor. Y te puedo decir y te puedo asegurar que las vidas de las personas solamente cambian cuando Dios es el número uno en la vida de esa persona. Vas a ver, si una persona deja que Dios sea el número uno, si se acerca a Dios a través de Jesús, su vida realmente va a cambiar. ¿Por qué? Porque por agradecimiento a Dios, ¿de dónde los ha sacado? ¿Verdad? Bueno, continuemos. Cuando Jesús visita una casa, hay ahí en esa casa felicidad. Yo puedo decir así que la felicidad es consecuencia o resultado de la presencia de Jesucristo en una casa. Y para entenderlo mejor, ¿cómo cree usted que sintieron todos en casa, ahí, la casa de Pedro, cuando su suegra fue sana? ¿Cómo se sentirían? Y para entenderlo y para una respuesta, yo le quiero preguntar, ¿cómo se siente usted después de que Dios le contesta una oración? Y usted le ha pedido a Dios, algunas veces hasta le pedimos 1, 2, 3 veces y ya el Señor contesta. ¿Y cómo se siente usted cuando Dios le contesta afirmativamente? Usted le dice, Señor, necesito este trabajo, y va y toca hasta la primera puerta y entonces ahí le dan el trabajo. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente triste porque le dieron trabajo? No, ¿verdad? Al contrario, se siente feliz porque pasó tanto tiempo sin trabajar y ahora le pidió a Dios y Él le respondió positivamente. ¿Verdad que sí se sentirá feliz? Imagínense toda la familia de la suegra de Pedro, cómo se sentirían después de ver a esa señora, ¿verdad? Que estaba ahí
ahí postrada en esa cama y que de repente empieza a servir y empieza a hacer todo ahí, ¿verdad? Calentar el café o lo que tomaran en aquellos tiempos, ¿verdad? Y empezar a servir y hacer la comida. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría!, ¿verdad? La alegría regresó a esa casa. Entonces, también, ¿verdad? Podemos pensar, ¿cómo se siente usted después que vio la mano poderosa de Dios obrando en ese ser amado? ¿Se recuerda cuando usted llorando le dijo a Dios, sana a mi niña, Señor, sana a mi papá, sana a mi mamá, sana a mi hijo, Señor? ¿Cómo se sintió usted después de que vio cómo Dios actuó en ese ser amado? Se sintió feliz, digo, wow, Señor, gracias. Ahora sí te voy a servir, ahora sí voy a hacer esto. Y lo hizo. ¿Está agradeciendo a Dios después de que pasó todo eso? Bueno, lo que quiero decir con todo esto es que cuando Jesús visita una casa, hay felicidad. Y la felicidad es evidencia del poder de Jesús. Quizá, no sé en tu caso, pero tal vez no ha habido mucha felicidad en algunas casas. Quizá la razón es que Jesús no ha sido invitado a visitar la casa o menos aún a vivir en el seno de tu familia. Tal vez ese hogar solo invita a Jesús a visitar su casa solamente de manera virtual, es decir, a través de la internet, ¿verdad? Solamente llegan los mensajes a través de internet y se acabó. Y cada domingo solamente. Y solo invitas a Jesús por 45 o una hora máximo y luego estás en el minuto 40 y ya quiero que termine ese video. No, este hombre habla mucho, ya quiero que se termine. ¿Te imaginas? Esa es la manera como muchas familias están abriendo sus casas a Jesús. Solamente así, virtualmente. Por internet, por YouTube, por el Facebook y nada más. Y no hay una relación personal, una búsqueda total, completa, así, por Dios o hacia Dios. Algunas veces me pregunto, y he pensado así, si en mi casa con Dios, así con nosotros o de parte de nosotros, tenemos que enfrentar todo tipo de situaciones, y vaya, si no, créame que yo también enfrento situaciones difíciles. No es tan fácil para ninguno de nosotros los hijos de Dios, pero no podemos escudarnos sin decir, bueno, desanimarnos, bueno, es muy difícil. No estamos así. Pero lo que yo me pregunto es, si yo con Dios tengo que enfrentar todas estas cosas, yo digo, ¿cómo le hará las otras familias y personas que tienen que enfrentar quizá cosas más difíciles que yo y mi familia enfrentamos? ¿Cómo le harán si no tienen a Dios de su lado? Y yo creo que les será muy difícil. ¿Cómo les irá sin Dios? Se meten en tanta dificultad que pierden la esperanza, no hay felicidad y terminan, ¿verdad?, haciéndose daño ellos mismos y pensando que no vale la pena vivir. Muchas personas que no tienen a Dios en su corazón han llegado a pensar de esa manera. Pero nosotros, ¿verdad?, que hemos experimentado y que tenemos esa comunión con Dios, podemos decir, sí podemos seguir adelante, pues no estamos solos. Dios, el Todopoderoso, ¿verdad?, está con nosotros y su Espíritu Santo, que Jesús nos prometió, está con nosotros para fortalecernos, para guiarnos, para darnos la sabiduría y tomar decisiones así, ser asertivos en nuestras decisiones. Por eso es importante que podamos analizar, ¿verdad?, qué es lo que sucede cuando Jesús visita una casa. Y por cierto, quiero preguntarte una vez más, ¿Jesús ha visitado tu casa? Y voy aún más allá. ¿Vive Jesús ahí en tu casa? ¿O solamente de manera virtual lo dejas entrar ahí esporádicamente o cada domingo? Y luego termina, ¿verdad?, la virtualidad, o sea, la conexión a través de internet y lo sacas y dices, no, ya es tiempo que te vayas. O lo invitas cada día a morar ahí en tu casa. Tal vez alguien está pensando ahora mismo cuando digo eso. Me gustaría hacerlo, pero realmente no tengo tiempo. Tengo tantas ocupaciones, tantas cosas que hacer, tantos compromisos, tantas horas que tengo que trabajar, tantas demandas que tengo que cumplir que realmente no tengo tiempo.
Yo creo que hay gente que dice así. De hecho, literalmente me lo han dicho. ¿Sabe qué? Hoy no tengo tiempo, ¿verdad? Más adelante tal vez. Bueno, pues cada uno es libre de hacer lo que quiera hacer. Pero al respecto, hablando del tiempo, encontramos en la Biblia un caso así cuando Jesús visita la casa de Marta y de María, que son las hermanas de Lázaro. Lo encontramos ahí en Lucas en el capítulo 10. Y si quieres leerlo, lo vamos a leer juntos aquí. Está en el capítulo 10 de Lucas y vamos a leer del verso 38 al 42. Este es un caso de una persona, como dije hace un momento, ¿verdad? Que no tiene tiempo, que está afanada, que está siempre pensando en los quehaceres, ¿verdad? Y no aprovecha la visita de aquel especial, o sea, de aquella visita especial que ha llegado a su casa. Dice así, ¿por qué no lo leemos mejor? Dice Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Bien, este es un caso bien interesante, como todos los casos que podemos encontrar en la Biblia. Y quiero compararlo ahí en Juan capítulo 11 que leímos al principio, ¿verdad? Encontramos nosotros ahí en Juan capítulo 11 que muere Lázaro, el hermano de Marta y María, a quienes Jesús visitó ahí en Lucas 10. Y al leer ese pasaje, entendemos que es necesario invitar a Jesús a nuestras casas y sentarnos a la mesa con Él, así como lo hizo María, ¿verdad? Aprovechar su presencia y aprender de Él. Esto es bien importante, porque nosotros no sabemos lo que vendrá mañana. Y para que esos eventos que vendrán mañana no nos agarren desprevenidos, o sea, no nos agarren lejos de Dios, ¿verdad? Tenemos que estar preparados. En Juan capítulo 11, Marta le dice a Jesús, y esto es lo que Marta le dice. Si usted lee todo ese capítulo 11, me gustaría que le invito a que lo lea. Va a encontrar que Lázaro muere y le mandan a avisar a Jesús que su amigo Lázaro, cuya casa Jesús había estado, de esa casa le mandan a decir a Jesús que estaba muy lejos y le dicen, tu amigo Lázaro, ¿verdad? Está casi, diría así, al borde de la muerte. Pero Jesús se tardó y cuando llega finalmente a esta casa que él había visitado, entonces Marta le dice cuando se encuentra con Jesús, le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mira lo que le dice Marta. ¿Se recuerda lo que le dijo en el verso anterior, en el capítulo anterior? Le dice, Señor, dile a María que me ayude. Y Jesús entonces le dijo, Marta, Marta, ocupada, afanada estás. Pero ahora le dice, imagínense, le dice Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Verdad? ¿Por qué no aprovechó aquella oportunidad y le hubiera dicho, Señor, de ninguna manera te vas a ir de esta casa, quédate a vivir en esta casa? ¿Verdad que hubiera sido diferente? Bueno, tal vez suena para nosotros hoy, ¿verdad? Así como Marta le dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, le dice Marta, mi hermano no hubiera muerto. Y para nosotros tal vez en nuestros días suena algo así como, si hubieras estado aquí, Señor Jesús, ¿verdad? No hubiera pasado eso que ahora estamos sufriendo.
Si hubieras estado aquí, Señor, ¿verdad? No hubiera yo fallado. Si hubieras estado aquí, Señor, no se hubiera roto esa relación. Si hubieras estado aquí, yo no hubiera perdido el trabajo. Si hubieras estado aquí, yo no hubieras enfermado. Si hubieras estado aquí. Y aquí le podemos poner una lista, ¿verdad? Pero esa fue la pregunta. ¿Por qué no decir entonces? ¿No será mejor decirle hoy a Jesús: quédate a vivir para siempre en mi casa? ¿Por qué no será mejor decirle así? En vez de decir, si hubieras estado aquí, ¿no será mejor decirle, quédate para siempre en esta tu casa? Esta casa es tuya. Todos los que vivimos en esta casa somos tus hijos y te vamos a honrar, te vamos a amar, te vamos a servir todos los días de nuestra vida. Y que podamos decir, así como Josué lo dijo, y lo encontramos ahí en Josué en el capítulo 24, y yo quiero leer la parte final del verso 15, cuando Josué dijo una palabra muy interesante que deberíamos de hacerla nuestra cada día, pues sí, todos los días, y hablar así, ¿verdad?, en nuestras casas, como Josué dijo. Yo no sé ustedes, le dijo a toda la gente, yo no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Qué bueno fuera que todos pudiéramos decir así. Y no decir, si hubieras estado aquí, si el Señor estuviera con nosotros. ¿Por qué no decir cada día, invitar a Jesús que venga y que more en nuestra casa? Y así tener una relación con el Padre a través de Jesús, ¿verdad? Haciéndolo nuestro Señor. Qué bueno fuera, muchas cosas cambiarían en nuestras casas. Le aseguro que hasta el carácter de cada persona va a cambiar. Muchos cambios habrán cuando una familia le abre las puertas a Jesús. Sí, lo hemos visto a lo largo de los años. Mucha gente ha sido cambiada y está cambiando porque le abrió la puerta de su corazón y esa persona se convirtió en una casa para el Señor. Que tu casa también esté ahí al servicio del Señor y que todos podamos decir, yo no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Amén, que así sea. Invitemos a Cristo entonces a nuestro hogar. Y veamos así, estemos a la expectativa para ver la diferencia que Jesús puede hacer ahí cuando vive en una casa. Lo que Jesús hace mientras está en él, ¿verdad? Él puede cambiar el hogar, las personas, el propósito, incluso hasta lo que buscamos. Permitamos que Jesús venga a nuestro hogar y veamos la diferencia que su presencia hará en cada uno de nosotros. ¿Quieres dejar entrar a Jesús a tu casa? Recuérdate que Él es todo un caballero. No entrará a tu casa a la fuerza. Él tocará esa puerta. Y tú decides abrir esa puerta, dejarlo entrar e invitarlo. No solamente un momento en tu vida, sino que invitarlo a que sea el Señor de tu vida y que pueda vivir ahí todos los días. Él te va a ayudar y verás la diferencia. Que Dios te bendiga. Padre, gracias porque nos has visitado a todos nosotros. Gracias porque un día tocaste la puerta de nuestros corazones y tu Santo Espíritu había ya trabajado en nosotros y entraste porque te dejamos entrar, Señor. Señor, ten misericordia de aquellas puertas que han sido cerradas, de aquellos hombres y mujeres que un día te dijeron, no es mi tiempo. O tal vez más cosas te dijeron, Padre. Toca esa puerta, Señor, y que estas almas puedan abrir esa puerta y que te dejen morar ahí, oh Dios, en el nombre de Jesús, y seas el Señor de sus vidas. Oro por aquellos que en este momento están hablando contigo y dándote el permiso, Señor, para morar en sus corazones. Y que seas tú, Señor, el número uno de sus vidas y en sus casas. Que ninguno de los que habitan en esa casa se pierdan, sino que, como dice tu palabra, que todos procedan
al arrepentimiento y todos los días puedan decir, como Josué dijo un día, yo no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Que así sea en todas nuestras casas. En el nombre de Jesús. Amén. Muéstrame